juntos otra vez, como de costumbre. Gracias por estar en su casa. Recordemos, bajo una cultura de paz, democracia y transparencia. Recuerden a Allen Boy, Ramón Cáceres 202, Las Flores de Cristo Rey, con su celular 829-751-6268. Al frente de la cancha. Al lado, más flojo, Joselito. Todo en celulares y computadoras. Con su WhatsApp 809-988-6666. Y para el look, la percha y los ajustes, Sastrería Lavandería Melissa. Sastrería Lavandería Melissa en la General Lora Fernández 16, y sus WhatsApp 809-601-9666. Y para esta terrible contaminación que acaba con todo, Quantum Lifestyle, desde las Virginias para el mundo, y en República Dominicana, Kenia y Suez Ailín. Hoy es Día Internacional de Moldovia, país de eso, allá en Rusia Oriental, y Santoral, Santa Mónica, Madre de San Agustín. Y tenemos que un día como hoy, en el 1644, los ingleses ocupan Nueva Ámsterdam y la rebautizan con el nombre de New York. Allá van ellos y sus diabluras. Que en el 1813, tropas mandadas por Napoleón Bonaparte derrotan a las fuerzas aliadas de Austria, Prusia y Rusia en la batalla de Dresden. En el 1800, los orientales uruguayos decretan la independencia de la banda oriental del país respecto de Brasil, tras la victoria de la sublevación protagonizada por el llamado Grupo de los 33. Y 1928, Argentina y Brasil firman un tratado de paz por el que concluyen la guerra y reconocen como Estado soberano a la República Oriental de Uruguay, ya como hoy. En el 1908 nace en Stanwell, Texas, 1908, el presidente 36 de los Estados Unidos, un hombre que ordenó la segunda invasión nuestra, Lyndon B. Johnson, el famoso demócrata. Y que en el 1844, Juan Pablo Duarte es apresado en la hacienda de su amigo, el ex oficial del ejército francés, Pedro Eduardo Dubois, en Jamao, Puerto Plata, por el general Pedro Ramón Mena y conducido a la fortaleza San Felipe. Duarte y sus periplos de pasar trabajo. 1881, tropas al mando del general Ulises Heró Liris atacan las posiciones del general Cesario Guillermo en Atomayor. En 1931,
el presidente Rafael Trujillo obliga a viajar a los Estados Unidos al vicepresidente Rafael Estrella Ureña como parte de un plan para destituirlo, lo que logra a través del Senado el 7 de diciembre. Recuérdense que le hemos dicho que Trujillo dijo en el 30, antes del 30, Horacio Vázquez, que apure, que en el 30 voy yo. Eso fue hablado con los mismos Estados Unidos, los gringos que estaban aquí, fueron los que lo dejaron a él con ese poder. En el 1947, el presidente Rafael Trujillo anuncia el pronto establecimiento del servicio militar obligatorio para todos los jóvenes mayores de 21 años. El famoso los 3 golpes: cédula, el servicio militar obligatorio y la palmita del Partido Dominicano. Eso es lo que hemos tenido y no podemos venir en que no nos acordamos, porque fue así la vida y así fue que arrancó. No nos hagamos los locos. En el 1954, el mayor general Anselmo Paulino Álvarez es despojado de todos sus títulos luego de una serie de intrigas en su contra por los principales colaboradores familiares cercanos y viejos amigos del dictador Rafael Trujillo. Eso era un secreto a voces de gente que tenían un poquito de acercamiento con el gobierno. Nunca se nos olvida, niños, que ya había un letrero, ahí se estrenó en el Parque Independencia, donde estaba el restaurante Mario, arriba en esa esquina, frente a los bomberos. Y ahí se vio esa noche la batalla donde se anunciaba que destutanaron a Anselmo, porque Anselmo era enemigo de doña María Martínez, de su hermano, su padre, porque era un hombre que era leal a Trujillo, y se creó y se fomentó una enemistad con él y Ramfi. Y recordamos que cuando Trujillo quería justificarlo, y a otros oficiales, una vez reunió a Ramfi, y fue con el papá de Francia, y le decía: Ramfi, general Trujillo, ¿dónde está el destacamento tal y quién lo comanda? General, explíquele. Y él decía: en el Banana tal cabo fulano con su esposa, y eso así fue punto. Y ahí le bajó un poco los humos, pero no pudo aguantar las conspiraciones y cuando la familia se impone. Y ahí le ganaron el pleito a Anselmo y ahí cayó el tuerto, como le decían, creo que era tuerto en desgracia, que después sus hijas fueron muy bien capaces y estuvieron haciendo vida contemporánea. Son cosas que tenemos que recordar. En el 1961, ese mismo general que hablábamos, Ramfi Trujillo, aclara que los acontecimientos trágicos ocurridos en Baní durante las últimas horas fueron realizados por el miembro del Servicio de Inteligencia Militar César Rodríguez Villeta, sin el conocimiento de sus superiores. Cholo Villeta cayó en desgracia, ya venía la división, muerto Trujillo y ya la descomposición era fuerte. En 1993, el presidente Joaquín Balaguer se reúne con el primer ministro haitiano Robert Malpal, al que promete incrementar la cooperación del país hacia la vecina nación, una vez sea reinstalado en el poder el derrocado presidente Jean Bertrand Aristide. Comienzan las presiones contra nosotros de esas épocas. En el 2012 fallece en el hospital de la Policía Nacional tras ser baleado por desconocido el ex coronel Ramón Enríquez Figueroa, Moncho Enríquez. Ese gran, era un hombre bajito, un enano, que metía en un cepillo hasta 10 y 12 jóvenes, era un asesino, se metió en droga y loco se fajó él mismo con una patrulla de la policía. Eso es que no podemos olvidar y son cosas casi recientes. En el 2013, la presidenta de la Cámara de Cuentas, Iselón Martes de Barrio, revela que con los fondos que se distraen en las diferentes instancias de la administración pública, se podría crear otra República Dominicana. Oigan de dónde vienen las quejas.
Esa Cámara de Cuentas tampoco se supo qué pasó, son gritos del abogado, pero ella intentó de hacer su trabajo, lo hizo, es una realidad. Y en el 20, las cosas que no podemos olvidar, el ministro de la Administración Pública revela haber detectado hasta ahora 6 personas fallecidas y más de 200 privados de libertad que figuran activos en la reforma, en la nómina pública, como si asistieran todos los días a su trabajo, cobrando 6 millones de pesos mensuales. Y en esos tiempos los cuartos valían mucho. Es así que hemos venido, de tropezón en tropezón. Es como les decimos a ustedes, hay que ver todas las cosas, hay que analizar punto por punto la vida y no olvidar. Fíjense por ahí cómo venimos hablándole de cómo es que se maneja la vida. Vamos a la pausa. Permiso. Como he explicado, la prioridad del año pasado fue la salud de los capitaleños. Mi compromiso y mi prioridad este año son las obras. Este año verán a una alcaldesa enfocada en las obras para nuestro Santo Domingo. Quiero anunciar la creación de la Unidad Ejecutora Proyecto Duarte con París. La otra gran noticia que tengo para nuestra amada ciudad es que daremos inicio al proyecto para la ejecución de la segunda etapa del malecón. El sistema aeroportuario dominicano bajo el gobierno de nuestro presidente Luis Abinader se está revolucionando. Por eso, a tu entrada o salida por los aeropuertos internacionales, debes presentarte con tu formulario e-ticket completo. Es fácil y agiliza el proceso, ya que integra las formas migratoria, aduana y salud. Colabora con el distanciamiento y orden en las terminales. Pensamos en ti para que puedas salir o llegar al país sin contratiempos. Y recuerda, antes de llegar al aeropuerto tienes que llenar tu e-ticket. Departamento Aeroportuario. Antes de concluir ya el último segmento y antes de arrancar, debo pedirle excusas. Nosotros, se lo hemos dicho a ustedes, no somos perfectos, no somos genios. Confundimos muchas veces esos líos que pasan por Rusia, porque uno recordaba más a Moldovia misma que hoy en día es su independencia, que se liberó, eran de esas repúblicas que formaban parte en Europa Oriental, en esa gran extensa territorio de Rusia. Y confundimos a Prigozhin, que no murió nada, el jefe de los mercenarios al servicio de Putin, porque recuérdense que después de que murió en un trágico accidente, él quedó vivo. Pero le pedimos a ustedes excusa porque lo confundimos con Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, otra enorme de esas provincias que hace frontera con Kiev y que Volodymyr Zelensky lo tiene atosigado. Excusen, cuando uno mete la pata tiene que tratar de sacarla, pero sobre todo ser sincero. Me perdonan que le hablé disparate, pero confundí una cosa con la otra, porque él mismo, ya hay testimonio de que Prigozhin, el jefe de los mercenarios que vive de matar,
una fabriquita de hacer muertos, de esas que se dan en esa Europa oriental, gente muy, muy especial. Pues bueno, así es que son las cosas y así es que fueron. No podemos hacer nada para cambiarlas. Y tenemos que ser claros y honestos y decirle a ustedes y pedirles excusas. Porque ¿qué vamos a hacer? El que mete la pata y la saca pronto, como decía Pototo, queda bien. Fíjense, ahí hemos visto cómo van evolucionando, siguen evolucionando las cosas, siguen los nombramientos. Hay quejas siempre por donde quiera, porque cada quien quisiera tener el país que él sueña y que él entiende. Entonces, nosotros queremos ser un poco más elástico, que debemos ser, porque fíjense que ayer, por rapidito Sócrates, andar de veloz, privando en saberlo todo, metió la pata. Y hoy tuvo que pedir excusa, pero a mí no me importa, ni me avergüenzo hacerlo, porque por algo es que hacemos estos ejercicios, y es para ayudarnos los unos a los otros, no privar que nadie es mejor que nadie, como hemos dicho. La situación en el mundo sigue difícil, por un lado, pero vemos por el otro que Kamala sigue logrando apoyos, y ahí nos informó esta mañana en Escaño que ayer la familia Bush, una familia de tanto prestigio en ese partido republicano, le había endosado el respaldo y el ex vicepresidente a Kamala, porque Trump metió miedo. Trump ha metido el cuco de que él va a revolucionar Estados Unidos, va a sacar a todos los hispanos, a los que no son hispanos, y que él va a recoger todos los aguacates y la fruta y las uvas y todo lo que haya que recoger. Que él no quiere a nadie, él prefiere que Estados Unidos se vaya a pique. Son los egoístas. Y oigo decir que se están enfrentando, diciendo que son mucho más ricos que Trump. Cualquiera en Estados Unidos, cualquier familita es mucho más rico que Trump, porque esos Bush son petroleros. Recuerden que nosotros no vamos a negar, hay gente que no nos cayeron nada bien, sobre todo el hijo, el que cogió y se metió en Irak atento a él, y acabó con Hussein. Mira que Hussein era lo mejor, pero siempre entendemos que las decisiones deben dejar que la tome cada pueblo. Hoy es un día importantísimo en Venezuela, tanto el mundo como Nicolás han llamado a su gente. Fíjense, María Cristina es una líder con mucho tiempo. Ella es que está dando la cara. Tienen al mundo y lo tienen que tener escondido, porque un Estado, una nación, donde todas las instituciones son dirigentes del gobierno, y lo acuerdo, lo que pasa aquí todavía, cuando Leonel y Danilo eran presidentes, ¿a quién era que nombraban? Procuradores, presidentes de las cortes, que inventaron hasta la bendita corte esa de... En este paísito, miren, hablamos ahorita de Bielorrusia, y hay que comparar. Bielorrusia tiene 9 millones y pico de habitantes y 207.200 kilómetros cuadrados. En los 200.000 cabemos Haití nosotros y sobra muchísimo espacio. Entonces, tenemos que ser más claros y nosotros entender que somos un país pequeño, el que tenemos que tener mejor control de vida y dar lo que está haciendo el presidente Luis Abinader y blindando realmente la Constitución, que lo que debe hacerse es una verdadera Constitución, no ese desastre de que somos la Constitución, porque señores, vamos a insistir a ustedes y no nos digan necios, la Constitución más grande del mundo, la única que hay que comprar tomos y los niños
y la gente que no tiene muchas luces no puede saber la Constitución porque es una maraña entre Leonel y Miguelito para decirte verde aquí y aquí decirte que era amarillo y aquí que era morado y aquí que era rojo, porque así son de perversos y es como han actuado. Entonces, son cosas que no podemos permitirlas ni la vamos a permitir. Lo vamos a manejar con toda la responsabilidad y vamos a seguir insistiendo. Hay demasiado terreno por recorrer. Miren, queríamos poner eso que ustedes lo verán mañana. Ya en el túnel del metro, para la ampliación que llega hasta los Alcarrizos, ya se abrió el túnel y está publicado en los medios. Hoy no creo que nos dé el tiempo, pero si es posible, lo pondríamos, lo andamos buscando antes de que se nos acabe el tiempo. Si no, lo veremos mañana. Pero miren, son noticias muy buenas, porque ahí habla muy claro Malespín, que es el dueño de los topos, que ya están obsoletos inclusive, pero es el único que tiene que hacerlo porque es el único que compró esos equipos. Era un hombre que era de la confianza de Leonel, una gran empresa constructora, y tenía el dinero y compró y logró hacer esos metros que aquí no lo necesitaban. Aquí debe haberse hecho todo a él, hace tiempo que tuviéramos mucho mejor el transporte, pero no hay que seguir llorando, sino hacer las cosas cuando hay que hacerlas. Y qué bueno que se están haciendo y ya están ahí. Lo vamos a poner mañana lo del metro, porque ya nos enseña, el tiempo se nos acabó. Muchísimas gracias. Pásenla bien y hasta mañana. Ustedes ya me conocen, pero si estás aquí y no sabes quién soy esa persona que durante 27 años he acompañado a niños, a jóvenes y a familias dentro y fuera del aula a vivir una vida en bienestar. Pero si aún no sabes quién soy, acá te cuento. Mi nombre es Claudia Simón, madre de 2 jóvenes adultos, esposa, servidora de Cristo, consejera familiar cristiana, educadora, creadora de diferentes programas y clubes infantiles, juveniles, dirigidos a la mujer y a la familia. Hace 4 años creé la plataforma de Negativo a Positivo, que ha ayudado a miles de personas a vivir una vida desde el amor y la empatía. Soy creyente de que la familia es el núcleo y fundamento para sostener, nutrir y formar individuos que sean capaces de vivir una vida digna, honorable y saludable. Este 21 de noviembre estaré junto a mis 2 amados hermanos, Juan Carlos Simón y Ana Simón, por primera vez juntos en escena, llevando un evento único que impactará corazones y mentes en cada una de las personas que asistan. Así que te invito que seas parte de este gran día. Espero verte allí. Para la prensa acreditada a la fuente del Palacio Nacional. Cada semana el presidente expondrá uno o varios temas de interés nacional, pudiendo contar con la participación de funcionarios relacionados con los temas planteados. Al terminar la exposición de los temas, el señor presidente abrirá el turno de preguntas. Le sugerimos que seguimos el día de hoy. Ministro de Industria, Comercio y MIPYME, señor Víctor Ito Bisonó. Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa. Ministro de Administración Pública, Sigmund Freud. El Director General de Aduanas, Eduardo Sanz Lobatón. Y el Director General de Impuestos Internos, Luis Valdés. Nos acompaña en este momento también. Hace su entrada el excelentísimo presidente constitucional de la República Dominicana, señor Luis Abinader. Buenas. Siéntese, por favor. Hoy la semanal está de cumpleaños, tenemos un año. Así que
No trajimos bizcocho, pero para que lo sepan. Hoy estamos presentando dentro de las propuestas de modernización y de reforma, de los pactos de reforma, estamos presentando la propuesta para la modernización y actualización del Código de Trabajo. Básicamente, anunciamos hoy la solución de una necesidad de décadas. En el 2013 se creó la Comisión Especial para la Revisión y Actualización del Código de Trabajo, la cual presentó un anteproyecto al presidente de la época que no fue remitido al Poder Legislativo. En el 2017, 4 años después, se retomó el tema en el seno del tripartismo sin que pudiese concluir con un acuerdo que implicara la modernización del Código de Trabajo. ¿Por qué una reforma? Lo conocemos todo, pero es bueno repetirlo. La necesidad de actualizar el Código de Trabajo a la realidad del mundo laboral actual. Esta necesidad se aceleró exponencialmente con la pandemia. Y tercero, mejorar los mecanismos de relacionamiento entre trabajadores y empleadores. Para el gobierno esta necesidad era impostergable, por lo que nos pusimos en acción. Y convocamos los diálogos para las reformas. En el 2021, el 18 de mayo, el Pacto Social. 2021, el 18 de agosto, se llama el diálogo para las reformas. Y en el 2022, el 2 de febrero, se inició la discusión de la reforma del Código de Trabajo. Entre febrero del 2020 y 2022 se puso a la disposición de la población un correo electrónico a través del cual la ciudadanía planteó sus expectativas sobre la reforma laboral y aportaron ideas sobre la misma. Estas sirvieron también de base a las discusiones, o sea que no solamente fue entre las comisiones, sino que se hizo una apertura mayor. El gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, asumió esta reforma como una prioridad entre febrero del 2022 y 2024. Esto se reflejó en más de 100 sesiones de diálogos a través del Consejo Consultivo del Trabajo, reuniones tripartitas, la Mesa Técnica Jurídica y reuniones bipartitas entre las dos partes. Y el Ministerio de Trabajo, con mayor capacidad de respuestas, mecanismos efectivos para aplicar el 80-20, un Ministerio de Trabajo con mayor capacidad de respuesta es parte de la propuesta que nosotros tenemos. Ya para esta parte yo quisiera que Luis Miguel, el ministro, pues pueda explicar ya el contenido de la propuesta, así como ya los tiempos en que vamos a aplicarla. Por favor, Luis Miguel. Bueno, presidente. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a los representantes del país, especialmente a los representantes del tripartismo que se encuentran con nosotros aquí presentes, trabajadores y empleadores. El presidente acaba de señalar lo que constituye el puesta en conocimiento a toda la ciudadanía de los niveles de consensos. Ha sido el trabajo de 2 años y medio con reuniones constantes tripartitas. La construcción de estas soluciones vienen a atender una cantidad de problemas históricos y todos somos parte de estas construcciones. Además, quisiera señalar que cuando el gobierno del presidente Abinader asumió el reto de abordar este elemento con la responsabilidad y con la valentía del lugar, también hay que recordar que este elemento siempre fue, durante muchos años, algo que se había ido quedando en conversaciones. Algunos pensaron que en esta oportunidad la conversación pues tendría el mismo destino, pero una de las características del gobierno del presidente Abinader, transparencia, es la confianza y es rechazar todas las posiciones pesimistas y rechazar las posiciones extremistas. En esta oportunidad, gracias a la razonabilidad de todos los actores, hemos podido ir construyendo una cantidad de soluciones que, lejos de traer divisiones, lo que trae es unificación, facilitación de la calidad del diálogo en la sociedad, en esencia, fortalecimiento de la paz social,
a través del fortalecimiento de la paz laboral. Y algunas de las más importantes elementos consensuados se encuentra justamente, por un lado, el fortalecimiento de las capacidades de supervisión del Ministerio de Trabajo. Hoy en día, una de las quejas, y durante muchos años, de parte de la población, es que deberían tomarse medidas más decididas para fortalecer la nacionalización del trabajo, para que más dominicanas y dominicanos puedan ocupar los puestos de trabajo y que se cumpla, entre otras cosas, el tan conocido 80-20. Para eso, también como para profundizar las capacidades de fomento y formalización del trabajo, así como el fortalecimiento de las facilidades de la formalización. Para eso se ha consensuado el fortalecimiento de la capacidad de inspección y de sanciones posibles para que se pueda, repito, lograr mejores y más calidad de empleo, más productividad también. La siguiente página, por favor. De los participantes que hemos estado dialogando durante estos 2 años y medio, obviamente por parte del sector gubernamental, el Ministerio de Trabajo, por parte del sector de los trabajadores, las 3 centrales sindicales, aquí presentes además, representadas por varios de sus miembros, comenzando por sus presidentes, don Rafael Pepe Abreu, don Gabriel del Río y don Jacobo Ramos, pero también junto con los representantes gremiales de los empleadores, aquí también ampliamente representados por todos los presentes, don Celso Juan Marrancini, presidente del CONEP, doña Laura Piña Izquierdo de Copardom, señor César Dargán, vicepresidente ejecutivo del CONEP, y otras también asociaciones que se mencionan y que se ven en pantalla. Siguiente página, por favor. Las modificaciones tienen que traer consigo respuestas a lo que ha sido el desarrollo después de 32 años de la última reforma laboral en nuestro país, recogiendo lo que se ha debido ver, pero también mirando hacia el futuro. Por eso hemos consensuado en el tripartismo la normativización a nivel de ley en el Código del teletrabajo, que esto es una realidad acelerada por la pandemia, pero también se convierte en una evidente necesidad de futuro del trabajo. Y uno de los elementos que nos llamaba y nos llama a que esta formalización de normativa a nivel legal se realice, lo constituye el hecho de que esto nos puede ayudar también a atraer mayores talentos y nuevos interesados en nuestras fronteras. Siguiente página, por favor. De manera consolidada, la reforma fortalece los derechos de los trabajadores y de los empleadores. También aumenta la capacidad de generación de empleo y alimenta la productividad, aumentándola también con la competitividad. En esencia, estos elementos centrales son las bases de la promoción y el fortalecimiento de una paz laboral que es el pilar central de la paz social. Señores, todos ustedes saben, todo el país conoce que una de las características más destacadas y valoradas positivamente de la República Dominicana es que en nuestro país existe una paz social. Países de la región quisieran tener la paz social de la que disfruta la República Dominicana. Y el gobierno del presidente Abinader, creyendo y confiando en la democracia, está demostrando que con más democracia, con más diálogo, con más participación, la democracia también produce resultados. Y estos resultados del fortalecimiento de esa paz social. Siguiente página, por favor. Uno de los elementos históricamente pendientes ha sido que durante más de 2 décadas ha habido un proceso progresivo de aumento de los conflictos laborales y de la sobrejudicialización de las relaciones laborales. Todos hemos conocido, tal vez hasta vivido, algún episodio en donde, por un lado, un trabajador tal vez no es capaz de recibir los dineros que le corresponden porque para poderlo hacer tiene que agotar una serie de procedimientos administrativos muy complejos. Pero también todos hemos conocido o sabemos de casos en donde de manera incorrecta e insuficientemente sustentada
se han materializado acciones temerarias. A través de los acuerdos labrados en materias de procedimiento, se fortalece un procedimiento de conciliación laboral que tiene la posibilidad de evitar y reducir una cantidad de litigios, pero además facilita, como dice la pantalla, la capacidad de recibir los recursos a los trabajadores de manera más acelerada que lo que ha sido en las últimas décadas. Y no menos importante, también le pone límite a algunos abusos que procedimentalmente se han ido cometiendo en diferentes momentos de embargos injustificados. No solamente como protección al generador de empleo, sino también a esos otros trabajadores que están en esas mismas empresas. Todo esto sin afectar negativamente el derecho de los trabajadores y sin afectar negativamente el derecho de los empleadores. Siguiente página, por favor. Gracias. Es importante también dar a conocer que parte de los acuerdos constituyen la garantía y la ampliación de derechos, donde se mantienen conquistas, pero también se agregan. Por ejemplo, hemos logrado consensos en aumento en un 100% de la licencia de paternidad a cargo de la empresa. Y quiero señalar este elemento porque no hace muchos meses el Tribunal Constitucional se pronunció respecto de uno de los aspectos del Código de Trabajo al respecto y ordenó al Estado a que asumiera las medidas para que de manera progresiva vayamos encaminándonos a una equiparación de las licencias, conscientes obviamente de lo demás. Uno de los elementos interesantes de este punto es que esos días adicionales de licencia de paternidad también significan la obligación del padre de comunicar a la empresa la declaración ante la Oficialía del Estado Civil del niño o niña para también promover la paternidad responsable y fortalecer el núcleo familiar. Pero también hemos logrado consensuar en el tripartismo un aumento de los días de vacaciones a partir del tercer año de trabajo. Y esto me detengo muy brevemente, pero importante explicarlo. Algunos podrán decir, bueno, eso es poco. Yo quiero decirles, no, eso no es poco. ¿Por qué? Porque pasando de 14 días que es hoy a 15 días que será una vez esta pieza sea sometida y aprobada, aquellas empresas que tienen horario de 40 horas de lunes a viernes, en realidad este día adicional se convierte en 3 semanas porque son días laborables. Entonces también es un avance positivo. Siguiente página, por favor. Como todos sabemos, uno de los compromisos asumidos por el presidente Abinader antes de que asumiera la posición que ostenta fue la de dejar de tener varios tipos de trabajadores, no dejar a ningún trabajador atrás. Y según se prometió al país, también se logró consensuar que el derecho del trabajo doméstico, las trabajadoras del hogar, pueda ser llevado, como lo instruyó también el Tribunal Constitucional, a nivel legal. Y esto también ha sido parte de los consensos esenciales de estos 2 años y medio de conversaciones, de diálogo y de consenso. Siguiente página, por favor. Pues evidentemente, los próximos pasos a seguir ha sido y lo constituirán, obviamente, el sometimiento de la propuesta oportunamente, una vez, como hoy, se da a conocer al país y poder conversar sobre cuáles son las mejoras. Quisiera finalmente señalarles lo siguiente. Todas las propuestas que se han detallado son frutos del consenso. El gobierno ha planteado propuestas siempre y cuando estén consensuadas. Y de esa manera, aunque a veces es más complicado, más trabajoso, pero sí demostramos que es posible. Lo demuestran los sectores del tripartismo y lo demuestran al país. Además, que cumplimos con el compromiso de todos, de una manera u otra, ser co-compromisarios de estos resultados. Y gracias, Luis Miguel. Yo quiero subrayar algo que dijo Luis Miguel al inicio de sus palabras, y es que a veces damos por un hecho, por sentado,
esta comunicación que tenemos entre el sector sindical, el sector patronal y el gobierno. En muchos países eso es imposible, sentarse juntos. Y eso es algo muy positivo que nosotros tenemos, defendiendo cada quien como debe de ser, sus intereses y los intereses de su sector, pero eso es algo muy positivo y lo hemos practicado en estos 4 años, lo seguiremos practicando, no solamente ya dentro del tripartismo, sino también en la solución de muchos otros problemas que hemos logrado de consenso en la sociedad. Pasamos ahora a las preguntas. Buenas tardes, presidente, y a todos. Wilkin de la Cruz, de Noticias SIN. Aunque el ministro dijo que las conquistas de los trabajadores se mantienen, me gustaría saber de manera específica, en el tema de la cesantía, que desde 2013, 2017 hasta esta ocasión, 2022, se ha estado discutiendo, ¿en qué quedó específicamente ese punto, por favor? Muchas gracias. ¿Cómo no? Como acabamos de decir, aquí estamos presentando los elementos consensuados. Y los elementos consensuados son los que finalmente serán parte de la propuesta de reforma. Y efectivamente, estos elementos que hemos expresado aquí son lo que hemos logrado consensuar, que son de altísima importancia para todos los actores de la sociedad, recordando siempre que tenemos que apostar al avance y con ese avance seguir produciendo más consensos. Como acabamos de señalar, el elemento que acabamos de desarrollar constituye los elementos consensuados. Por lo tanto, estos son los elementos que van hasta el día de hoy consensuados y que serán sometidos por consenso en la propuesta ante el Congreso Nacional. Espérate, no voy a romper. Bueno. No te dejes presionar de Jorgito. Perdón. Sí, como si fuera un helado. Bueno, por favor, a cualquiera que me responda. Con relación a la inspección y a la supervisión por parte del Ministerio de Trabajo de los trabajadores, el 80-20, hay muchas quejas. O sea, cuando uno pasa por una construcción o va a una plantación, ve que hay mucho trabajo que son de la otra nacionalidad. Entonces, y ahora también hay mucho colombiano y venezolano. Estuve recientemente por algunos pueblos y vi que hay mucho venezolano y colombiano trabajando en el país. Entonces, a ver, ¿cuándo empieza esa supervisión? ¿Y cómo, en qué consistirá? Y las sanciones que implica. Sí. Mucho gusto. Precisamente situaciones como la que usted pregunta es la que nos referíamos en el momento de hablar de la nacionalización del trabajo, para que cada vez más dominicanos sean los que sean contratados por las empresas. Nuestro código, que es un código con sus excelentes virtudes, probablemente no tomó en consideración en su momento la necesidad de indexar lo que pudieran ser sanciones. Y de alguna manera, el esquema legal que existe hoy facilita y fomenta al incumplimiento y por lo tanto la supervisión, aunque pueda detectar algunos eventos, pues económicamente no se hace atractivo el cumplimiento. Con estas modificaciones que hemos señalado, incluyendo la del fortalecimiento de la capacidad de supervisión del ministerio, sí habrá la capacidad entonces no solamente de mejorar la inspección, sino también de fomentar el cumplimiento, porque será más costoso el incumplimiento que el cumplimiento. Y por lo tanto, esa es una de las herramientas de la que no contábamos y que a partir de la aprobación de este elemento contaríamos para que cada vez más dominicanos vayan. Claro, tengo que agregar que eso no es solo. Junto con eso, vamos también como gobierno desarrollando las capacidades de todo el sector de los trabajadores de la República Dominicana para que tengan las condiciones para poder desarrollar los trabajos que el mercado productivo reclama, así como también, como hemos visto, junto con los trabajadores y empleadores, en un proceso constante de mejoras de las condiciones del trabajo, entre ellas las mejoras salariales.
Buenas tardes, Yanela Pimentel de CDN. ¿Por qué todavía no se ha llegado a un acuerdo con la cesantía laboral? ¿Cuál es el tranque que existe? ¿Y cuáles son las propuestas alrededor de este tema, tanto del empresariado como del sector sindical? Muy bien, se me olvidó agregar la pregunta previa y quiero comentarlo, que también vamos a poder desarrollar con mayor ahínco lo establecido en el artículo 145 de nuestro código, que establece las mejores condiciones. Mire, en los últimos años, y estoy hablando más de 4 años, los procesos previos probablemente estuvieron cargados también de muy buenas intenciones, pero los niveles de maduración de los sectores del diálogo social tripartito que ha logrado con la confianza que el presente gobierno permite, hemos podido avanzar. Ahora bien, tenemos que saber que estos elementos que estamos presentando aquí son de una importancia capital. Eso no significa que el diálogo social va a concluir para siempre, no, pero tenemos que dar pasos de avance para poder sobre esos avances entonces construir mejores avances. Y lo que ha sido un compromiso de este gobierno ha sido hacer el ejercicio de la construcción de los consensos y de someter a la aprobación del Congreso aquello que se haya consensuado. Buenas tardes. Pablo Macchini de Listín Diario, Colorvisión y RCC Media. Todo parece indicar que la cesantía será el Código de Trabajo lo que las 3 causales es para el Código Penal. Ojalá que ahora que están todos aquí, pues se haga mayor énfasis en buscar una solución a eso, pensando siempre en el sector trabajador, que últimamente está bastante débil en términos que el sindicalismo ya no es lo que era. Pero la pregunta, ya que eso no amerita respuesta, la pregunta tiene que ver con lo laboral. Y es el problema que tiene el país en lo que tiene que ver con la fuerza laboral extranjera, que por no tiene ni siquiera un documento, lo que impide la posibilidad de que el Estado en algún momento pueda regularizar a una parte de esos trabajadores que cada vez son más fundamentales en la economía, porque aquí hay sectores que dependen parcialmente de esa mano de obra extranjera. Pero una parte importantísima de esa mano de obra extranjera, insisto, por no tiene ni siquiera un pasaporte. En otros países, un gobierno puede dar una gracia, un proceso de regularización y facilita las cosas. ¿Hay alguna posibilidad? ¿Está ocurriendo algo? ¿Naciones Unidas está haciendo algo con las autoridades haitianas para que por lo menos documenten a sus nacionales, lo que posibilitaría un proceso de regularización en el país? Presidente, ¿eso solo lo puede responder usted? Luis Miguel puede también, Pablo. Mira, cuando yo pensaba que tú decías, no solamente que no tienen ni pasaporte, no tienen ni cédula de su país, o sea, no tienen ni identificación. Ese es un caso gravísimo y por lo cual tenemos esta situación, es una de las razones por la que tenemos esta situación migratoria tan irregular. Es bueno saber que, alguna de las comunicadoras lo mencionó aquí, que no solamente hay de nacionalidad haitiana, aquí hay también miles de venezolanos y de otros países, debido, señores, a la dinámica de la economía dominicana, y esos se han podido regular normalmente, porque sí tienen identificación, tienen o cédula o tienen, y la inmensa mayoría tiene pasaporte. Ese es un tema. Nosotros hemos tratado y hemos insistido con la República de Haití y también con otros países que inciden en Haití, para ver de qué manera se le puede conseguir cédula o identificación haitiana a estos trabajadores. Ahora es que tenemos que empieza algún nivel de regularización o empezaría una normalización en ese país. Vamos a ver y esperamos. Ese era uno de los puntos que yo firmé con el presidente Jovenel Moïse en enero del 2021, donde ellos se comprometían a
a identificar a su personal, a darle cédula o pasaporte, pero ya sabemos desgraciadamente lo que pasó. Ramón Colombo, iluso e ilusionista. Señor presidente, este 16 de agosto, como cada año, celebramos su discurso. También se produjo otro discurso, que es ya tradición. La sociedad dominicana, gente de todos los sectores, reclamando una aberración histórica. El que los restos de un traidor, un maldito traidor a la patria, como Pedro Santana, asesino de patriotas, negador de la independencia, permanezcan por una vieja decisión de Balaguer en el Panteón Nacional. Mucha gente, ha demandado cada año que se tome una decisión y sean sacados de allí los restos de Pedro Santana, porque no merecen compartir ese espacio con auténticos patriotas cuyos restos allí reposan. Quisiera saber, señor presidente, cuál es su opinión al respecto. Yo pienso que eso podemos darle solución en los próximos años. Ahora, yo no puedo cambiar el país completamente en 4 años, ni lo voy a hacer tampoco en los 4 que me quedan. Pero yo comparto muchas de tus ideas y eso pudiésemos ver cómo lo solucionamos en estos próximos 2 años. Ya también hemos hecho justicia llevando al Panteón personas que se merecían. Lo hemos hecho en este cuatrenio. Y vamos a ver si seguimos llevando justicia al Panteón con alguna de esas soluciones, de esas ideas que nos expresas hoy.